Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a este webinario organizado por el Centro de Estudios sobre México y el Instituto para Latinoamérica aquí en la Universidad de California de Los Ángeles. Pues tenemos un invitado muy especial que se está uniendo con nosotros desde la capital del estado de Oaxaca. Y antes de presentarlo, quisiera leer el Land Acknowledgement de acá de la universidad, ¿no? The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino Tonga people. Y este Land Acknowledgement es algo muy importante, ya que también este webinario se da en el marco de la celebración de las lenguas maternas, que oficialmente va a ser el día de mañana, 21 de febrero. Entonces, pues, a raíz de eso, a raíz de que estamos en el marco de la celebración de las lenguas maternas, pues tenemos el gran placer, el gran gusto de darle la bienvenida a este espacio a mi colega y querido amigo, el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio. Él es un filósofo y educador zapoteco, profesor investigador del Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Qué gusto tenerte por acá, Juan Carlos, bienvenido. Y bueno, tenemos también la gran fortuna de que este evento es un pre-lanzamiento de su libro que saldrá a la luz eh, en un par de meses. Se lanzará oficialmente el día 23 de abril, que es cuando sale. Su libro se titula La filosofía de los zapotecas, hace un diálogo mundial interfilosófico y transmoderno. Juan Carlos nos explicará el contenido del libro, nos enseñará el camino de los debates que trata en el libro, ya que no lo hemos visto. Y esto es entonces para que él plantee las ideas centrales de su argumento del libro y los invitamos a todas y todos ustedes pues a adquirir esto. Va a ser publicado por eh, la casa editorial ACAL en la Ciudad de México. Entonces, pues en un par de meses, Juan Carlos, qué gusto, bienvenido y felicidades por la publicación pronto de esta obra. Y te damos la bienvenida de parte del Centro de Estudios sobre México y el piso es tuyo para que nos hables de tu obra, La filosofía de los zapotecas, hacia un diálogo mundial interfilosófico transmoderno. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Gaspar, por la invitación. Gracias también a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Padiu Rigirabi ni Kani, Kayuya Nagenaji, ne Cheguna Dilla, Cheneanaji, Dilla, ni Cheneayana, Kadistine, ni Kadibin, ni na, Dilla, Cheneayana la, Stigendaviani Vinigulasa, la Kavenga, ne Kagendaviani la, ni Yana Chenea Paralato. Pues bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Eh, la presentación que voy a hacer ahorita del libro La filosofía de los zapotecas, como muy bien ha dicho el doctor Gaspar, es un prelanzamiento, es decir, no se encuentra todavía disponible todavía a la venta hasta que se dé su lanzamiento oficial, que es en la Ciudad de México, el jueves 23 de abril. Entonces lo que voy a hacer yo es, pues voy a compartir algunas ideas que estoy trabajando en el libro y que voy a adelantar para que a lo mejor y pueda ser el interés de ustedes poder pues interesarse quizás en su lectura en el momento de que sea lanzado. Y bueno, pues lo que hice fue hacer una pequeña diapositiva de algunos de los puntos que creo yo son principales para exponer el contenido del libro. Aproximadamente el libro pues, tiene una extensión de casi 700 páginas. Va a ser un libro muy extenso, por lo cual se me va a hacer un poquito difícil poder pues, cubrir con la totalidad de los espectros que puede tener
el contenido del libro. Y lo que voy a hacer básicamente es ofrecer algunos de los puntos que creo que son nucleares, nodales en el contenido del libro, y espero ser lo más claro posible, pues son algunos términos un poquito raros, pues vienen del ámbito de la filosofía. Tal vez la gran mayoría de los que están ahorita escuchándonos quizás no tengan la formación en filosofía, pero vamos a hacer el esfuerzo de traducir un poco el contenido del libro. Bien, ¿por qué hablar hoy de filosofía zapoteca? Vamos a empezar con la primera respuesta. En las primeras páginas del libro yo planteo la necesidad de recuperar otras matrices filosóficas no occidentales, no eurocéntricas, por varias razones, de las cuales remitiría a dos de las principales. La primera es la crisis o el colapso ecológico global, que como he dicho en varias de mis exposiciones, tiene su fundamento en dos aspectos fundamentales. También son varios, pero voy a circunscribirme en dos. La primera es el modelo capitalista, que es el que ha generado la destrucción de la madre tierra y ha convertido todo en mercancía. Y la segunda, que no es la menor, es el fundamento filosófico, ideológico de esta destrucción de la tierra, tiene su fundamento en la filosofía occidental. Así como nuestro amigo y maestro Enrique Leff ha dicho que la crisis ecológica es una manifestación de una crisis del conocimiento, yo agregaría que es una crisis también de la filosofía. Dicho de otra forma, si este colapso ecológico planetario que está poniendo en riesgo la vida de todos en el planeta no puede tener ya soluciones desde los mismos marcos categoriales que ha planteado la historia de la filosofía en los últimos 2500 años, que se ha articulado perfectamente con la expansión del capital. Entonces nosotros como intelectuales periféricos, ubicados, como lo dice Frantz Fanon, en la zona del no ser, pues nos vemos en la necesidad de responder a esta crisis ecológica desde otras matrices ancestrales que ya no sean occidentales y que no ofrezcan las mismas soluciones y los mismos conceptos. Por ahí Ernesto Laclau dice que necesitamos cambiar el sistema de discurso, el sistema de categorías, para poder plantear nuevos problemas y por ende nuevas soluciones. Mi tesis principal en el libro es que asumo un agotamiento a la metafísica occidental. Y al decir agotamiento, me refiero de que no es posible ya dar soluciones a la crisis ecológica desde el mismo marco categorial que produjo el problema y desde el mismo marco económico que está explotando la naturaleza. Es eso lo que me arriba a mí a la necesidad de empezar a reconstruir una filosofía ancestral. Yo soy pues zapoteco, oriundo de una cultura originaria, milenaria, de un pueblo que se llama Comitán-Sillo, Oaxaca, y, y en ese esfuerzo de la indagatoria por responder desde otros lugares de enunciación que ya escapen a la metafísica occidental, pues me di la tarea de reconstruir lo que es el pensamiento filosófico en mi cultura. En ese sentido, el libro aboga por una necesidad de abrir un horizonte que yo llamo transoccidental, perdón por la palabrería, pero creo que es necesario explicarlo. Lo transoccidental se refiere a un horizonte de comprensión de sentido que vaya más allá de la configuración occidental de los 2500 años de la historia de la filosofía y que nos permita a nosotros recuperar un horizonte ancestral que en la indagatoria que hemos hecho, pues se ubica una antigüedad mucho mayor a la formación del pensamiento de Occidente en el siglo VI a.C., en el pensamiento zapoteco y de otras muchas culturas ancestrales del mundo, pues su configuración de comprensión del mundo, pues tiene una antigüedad por lo menos de 5000 años, si no es que 8000 o 10000, y si no es que más, ya con el análisis de los petrograbados que también estamos haciendo en este momento. Surge la pregunta, ¿puede la filosofía zapoteca intervenir en el debate filosófico mundial? Yo respondo que sí, porque no podemos seguir suministrando soluciones epistémicas, filosóficas, valorativas, axiológicas
a una crisis planetaria desde un mismo marco filosófico eurocéntrico occidental que hoy se encuentra agotado. Bien, de ahí surge otra pregunta. ¿Es posible pensar más allá de la modernidad postmodernidad? Si bien el subtítulo del libro es Hacia un diálogo mundial interfilosófico transmoderno, voy a tratar de explicar rápidamente los dos conceptos, que son dos conceptos complejos. Voy a ver si lo puedo hacer en un tiempo corto y de manera más sencilla. La modernidad es un proyecto civilizatorio de Europa expandiéndose en todo el mundo, un proyecto global en el cual se instaura el pensamiento, la razón, la cosmovisión de Europa y Norteamérica en buena parte del planeta, y cuya orientación filosófica busca privilegiar la identidad del concepto, la homogeneización de la lengua, la construcción de un objetivo, o más bien de una realidad objetiva basada en las ciencias y en las matemáticas. Lo que busca filosóficamente la modernidad es imponer una identidad homogénea en la que se instaure la ciencia como único conocimiento verdadero. Tanto que la posmodernidad es una crítica eurocéntrica de la propia modernidad, realizada por Foucault, Derrida, Heidegger, Nietzsche y una buena parte de los filósofos actuales que han cuestionado el proyecto de la modernidad y han enfatizado sobre todo las diferencias como una política que intenta liberar las diferencias del régimen ontológico de la identidad. Es decir, si la modernidad lo que privilegiaba era la existencia de una sola cultura, la europea norteamericana, la posmodernidad lo que hace es liberar o cuestionar ese proyecto homogéneo para instaurar una política de la diferencia en la que dé cabida la existencia de muchas culturas que habitan que habiten el ser cultural, ¿no? Es decir, la posmodernidad permite la creación o la apertura del multiculturalismo y que ahora denominamos de manera más académica como interculturalidad, ¿no? Digamos que la interculturalidad es un efecto que surge de la crítica posmoderna de empezar a darle reconocimiento a las diferencias de las minorías, de los saberes menores, como una forma que cuestiona también el régimen de la verdad científica, ¿no? Dado que la transmodernidad intenta ir más allá de lo moderno posmoderno porque intenta ir más allá de ambos proyectos, recuperando lo que estaba antes de 1492. Y lo que estaba antes de 1492 son los sistemas ancestrales de pensamiento. Y ahí se ubica la filosofía zapoteca como un sistema ancestral, cuya reconstrucción que hice es por lo menos unos 5.000 años, antes de 1492, para encontrar un sistema de pensamiento que nos permite generar una visión y un marco categorial no eurocéntrico, no occidental, para responder de manera novedosa para la filosofía occidental, pero ya ampliamente conocida por los ancestros y las ancestras, que permitan generar respuestas inéditas al colapso civilizatorio. En ese sentido, la transmodernidad no es otra modernidad, ni una modernidad alternativa, tampoco no es un proyecto de un simple después de la modernidad. La transmodernidad, que yo llamo transoccidentalidad, es un más allá crítico de ambos proyectos porque viene del más atrás. Es decir, va más allá de la modernidad. Ustedes se acuerdan que la modernidad se instaura en 1492, pero para superar la modernidad y la posmodernidad tenemos que ir mucho más atrás de 1492 a partir de una reconstrucción de los sistemas de pensamiento, que yo empleé básicamente la lengua y recientemente la iconografía y la imagen como un sistema de desciframiento del pensamiento filosófico de los pueblos originarios. En ese sentido, es construido desde la exterioridad histórica que la modernidad produjo, es decir, pueblos originarios, África, Asia, América Latina, los sujetos subalternizados. En este caso, me ubico yo en Amerindia como lugar de enunciación a partir del cual puedo generar la crítica del proyecto de la modernidad y la posmodernidad como una posible salida desde una raíz ancestral. Bien, ¿qué entendemos por filosofía de los zapotecas? Hice una especie de síntesis que tomé prestado pero del libro que va a salir ahorita, que va a salir efectivamente ahora probablemente en abril. En el vocabulario que viene en el libro, definí la filosofía zapoteca como una forma ancestral de comprender el orden del cosmos, la naturaleza y la vida, basada en una visión profundamente simbólica, espiritual y relacional del mundo,
Su estructura conceptual, que yo creo que es espiralada, se fundamenta en la dualidad y complementariedad de fuerzas opuestas o complementarias. En este caso son la oscuridad y la luz, el agua y el fuego, como dos conceptos nucleares que ustedes van a encontrar en el desarrollo de toda la obra, cuya interacción dinámica y armoniosa con la tierra y el aire da origen a todo lo existente. Es decir, el fundamento filosófico que yo encuentro en el despliegue arquitectónico de esta obra es la ubicación de dos conceptos nucleares: oscuridad, luz, agua, fuego, como fundamento filosófico, metafísico, y que a estas alturas considero que es un fundamento amerindio, que atraviesa todo el sistema de las culturas ancestrales de Amerindia, y es este mismo núcleo que podemos encontrar también en una buena parte de la iconografía de nuestros pueblos originarios. La metáfora que mejor puede representar la filosofía zapoteca es la espiral y el tejido en una compleja red intercósmica creada y sostenida por la relación equilibrada oscuridad-luz y agua-fuego. Relación con las coesencias aire y tierra en un permanente movimiento de creación y destrucción para volver a surgir en el despliegue y repliegue perpetuo de la creación universal que siempre se está creando. Esta filosofía no solo explica lo existente y el equilibrio del universo, sino que también guía la vida comunitaria, espiritual y cotidiana de algunos pueblos zapotecos. La base esencial de este planteamiento es la cosmogénesis de las fuerzas cósmicas agua-fuego. Es la tesis fundamental que sostiene el libro, es que estas fuerzas cósmicas cosmogenéticas son anteriores a la ontología del ser, considerada por Heidegger y la filosofía occidental como la primera ciencia por el propio Occidente. Es decir, el gran aporte de esta obra es decir que el ser no es la primera ciencia ni la ontología, sino el reconocimiento de ciertas fuerzas cósmicas que son preexistentes a la ontología. Si les parece, voy a explicar un poquito más esto adelante. Y esto abre lo que hemos acuñado recientemente en nuestra investigación, lo que es el giro ancestral, cuya configuración es anterior a la constitución de la metafísica occidental en los siguientes puntos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que plantea el libro? Son dos: oscuridad y luz, o agua y fuego. En el desarrollo del despliegue del libro, ustedes van a poder encontrar el desarrollo de estas ideas de manera sistemática, atravesando el sistema de pensamiento de los zapotecos. Es decir, que de la relación complementaria y diferencial agua-fuego nace todo. Estas dos fuerzas las encontramos en la religión, en la astronomía, en el calendario, en la educación, en la filosofía, en la organización política, en la agricultura y en la economía de los zapotecos. Esos dos conceptos, oscuridad, luz, agua y fuego, es constitutivo del sistema de pensamiento de los zapotecos. La obra lo que intenta mostrar es la articulación de ese sistema arquitectónico de pensamiento atravesado bajo una lectura filosófica agua-fuego, oscuridad-luz, que permite entender el calendario, la organización política, la filosofía, la religión y la astronomía de los zapotecos como un sistema de pensamiento que permite generar una comprensión más cercana a la naturaleza y más cercana también a la vida. En ese sentido, los zapotecos o los Vinigulasa, que yo recientemente acuñé o traduje, perdón, como gente antigua de la luz, está estructurada en función de estas dos fuerzas: agua, fuego. Todo depende del ciclo de la lluvia y el movimiento del sol y la luz. Es decir, para que la lluvia se genere necesita que el agua sea evaporada por el fuego, por el sol, para formar el ciclo de lluvia, y el ciclo de lluvia es la que sostiene la agricultura y toda la cuestión de la vida en la tierra, así como el movimiento del sol y la luna. Bien, entonces, ¿qué sería el giro ancestral en la filosofía zapoteca? Esta es una novedad que parece ser que probablemente seamos los primeros en estarlo acuñando y enunciando en este momento. El giro ancestral no es un giro ontológico, no es un giro lingüístico, no es un giro hermenéutico y tampoco es un giro decolonial, porque esos cuatro giros son giros realizados al interior del despliegue del pensamiento occidental. Vamos a decirle que siguen siendo giros eurocéntricos,
dentro de la propia racionalidad occidental. Lo que propongo es un giro ancestral que va más allá de esos 4 giros para empezar a anclarse antes de la constitución del pensamiento occidental. El giro ancestral que propone la filosofía zapoteca o las filosofías originarias es un descentramiento radical de la matriz occidental de los últimos 2500 años. En el giro ancestral, dentro de la filosofía zapoteca, no hay sujeto-objeto, distinción entre ser, identidad y diferencia, pensamiento-naturaleza. Tampoco hay repetición, ni identidad sustancial, ni todos esos conceptos que hemos revisado un poco en filosofía: yo absoluto, conciencia absoluta, espíritu absoluto, razón trascendental. En el giro ancestral que tratamos de plantear desde una filosofía zapoteca, todo es un tejido, una red entrelazada, en donde todo está vinculado con el todo. Existe la preexistencia de las fuerzas cósmicas, agua, fuego, aire y tierra, como condiciones previas para el surgimiento de la vida. La vida, como ustedes saben, es la condición de posibilidad para que el pensamiento pueda pensar. Si no hay vida, no hay pensamiento. Nosotros podemos decir, si no hay agua, fuego, aire y tierra, no hay vida para que pueda pensar el pensamiento, pensar la vida. En ese sentido, el pensar que piensa la vida tiene su fuente en las fuerzas cósmicas. Para nosotros, estas fuerzas cósmicas serían la primera ciencia y no la ontología. Sería la primera ciencia, sería una preontología de carácter cósmico. Y es la irrupción que marca el giro ancestral. Bien, ¿cuáles son las implicaciones del giro ancestral para un diálogo mundial interfilosófico transmoderno desde la filosofía zapoteca? Las fuerzas cósmicas del agua, el aire y la tierra son anteriores al ser y al ente. Voy a hacer un entre paréntesis porque estoy seguro que una buena parte de la gente que nos está escuchando no tiene formación filosófica. El ser y el ente es pues es un trabajo que realiza Martin Heidegger, sobre todo en Ser y Tiempo, para poder generar una deconstrucción o una destrucción, como él le llama, con K, de la metafísica, porque él cree que el problema fundamental de la filosofía de su tiempo fue que todavía no pensamos, o que todavía Europa no piensa, porque la historia de la filosofía ha consistido en la historia del ocultamiento del ser. Se habla de la historia del ente como cosa, como objeto, como realidad, como entidad objetiva y neutral, pero nadie ha hablado del ser. Y Heidegger lo que hace es desocultar el ser del ente para poner el ente como la primera ciencia, como el primer horizonte de sentido. En este caso, se puede decir que el ser es anterior al ente y que el ente solamente es, digamos, que un horizonte, o solamente es ente en cuanto es concebido como sentido por el ser que piensa. El sentido para Heidegger, las dos distinciones fundamentales de la filosofía es el ser y el ente, que puede ser traducido como el sujeto y el objeto. El sujeto fue encubierto por el objeto y por eso, pues la pretensión de crear un sujeto trascendental, absoluto, y lo que hace Heidegger es pues historizar este sujeto como un sujeto co-construido desde un horizonte de sentido. En el giro ancestral planteado por la filosofía zapoteca, agua, fuego, aire y tierra son las condiciones previas para que la vida surja y que después el pensamiento piense el ser. Es decir, hay una ruptura radical con el marco categorial del pensamiento occidental, y de esta forma el giro ancestral nos permite reubicarnos desde un sistema de categorías no occidentales, no eurocéntricas, que nos pueden suministrar formas y alternativas para construir soluciones o vías alternas al colapso ecológico. ¿Qué implica eso? Pues implica desplazar la pregunta por el ser hacia una cosmogénesis
que nosotros hemos acuñado como autointergenerativa, que se refiere precisamente a la preexistencia de una fuerza cósmica que nosotros hemos denominado como las oscuras aguas, que lo podemos encontrar en el Popol Vuh, en el códice indonésio y precolonial de los mixtecos, en varios mitos cosmogónicos y cosmológicos de las culturas mesoamericanas, en la cual reconoce la existencia de una fuerza preexistente. La traducción que da León Portilla es el que a sí mismo se inventa, el que a sí mismo se crea. Y el que a sí mismo se inventa y el que a sí mismo se crea es el que siempre ha existido. Y lo que siempre ha existido es la oscuridad, o las oscuras aguas. Y es desde su preexistencia donde puede generar las dualidades, puede generar las relaciones, y en esa relación genera la luz como su pareja primigenia, a partir del cual se puede dar el despliegue generativo de todo lo existente. Agua-luz, agua-fuego, es esta fuerza autogenerativa que produce todo lo existente. Es decir, donde la vida ya no es objeto de conocimiento, sino que la vida ahora es reconocido como el impulso o flujo constitutivo dinámico y creador, que es resultado de la relación diferencial y complementaria agua-fuego. Las filosofías ancestrales lo que hacen es superar el paradigma sujeto-objeto, incluso el paradigma sujeto-objeto, yo-alteridad, porque en la filosofía zapoteca, y creo que también en las filosofías ancestrales, no existe sujeto ni objeto, ni sujeto-sujeto. Ustedes recuerden que en latín sujeto viene de subjectum, y subjectum es lo que subyace debajo de, y lo que subyace debajo de, que debe ser la raíz, la traducción convencional es lo que está sujetado. Sujeto es lo que está sujetado. En las filosofías ancestrales, en este caso la zapoteca, si recuerdan hace rato al principio, que todo es un tejido de red entrelazado, no hay jerarquías, no hay sujeto sujetado, no hay objeto inferiorizado, no hay un yo, no hay una alteridad que está fuera del yo, ni todas esas palabrerías que nos inventaron los filósofos occidentales. Es decir, si remitimos, por ejemplo, la noción de individuo, que es un concepto central en la filosofía política, moderna y clásica, individuo viene también del latín, individuo, lo que no puede dividirse. Es decir, el individuo es la partícula esencial, indivisible, irreductible, a partir del cual se forman la colectividad y los grupos humanos. Es decir, el individuo es aquella partícula elemental que no puede dividirse y cuyas aspiraciones con la modernidad crítica es buscar un individuo autónomo, libre, soberano, autosustentado. En las filosofías ancestrales, en este caso la zapoteca, no existe el individuo indivisible, ni el individuo autónomo, ni el individuo soberano, ni el individuo autogobernado. Lo que existe es una red de redes cósmicas en la cual todo está entretejido con todo. Lo que hay son personas, son fuerzas, son energías, son relaciones, y en esas relaciones no hay dicotomías, ni por oposición, ni por negación. Resumiendo el pensamiento occidental, podemos decir que el pensamiento occidental piensa el principio a partir de la negación, mientras que en las filosofías ancestrales, en este caso la zapoteca, piensa el origen a partir de la complementariedad. No es lo mismo pensar que el origen se da a partir de una oposición sujeto-objeto, que pensar que el origen, que la creación, se da a partir de la complementariedad de una red de redes que trabajan conjuntamente, comúnmente, orgánicamente, organizadamente, para producir todo lo existente. Son dos metafísicas distintas que nos dan soluciones distintas. ¿Cuál es la solución que nos da esta metafísica del paradigma sujeto-objeto? Pues hoy le llamamos cambio climático, hoy le llamamos colapso ambiental, y en cambio las filosofías ancestrales, esas divisiones dicotómicas son inexistentes. Esto que Occidente llama como una disyunción originaria entre sujeto y objeto, entre yo y alteridad,
o la palabra que le quieran poner, en las filosofías ancestrales no existe esa disyunción originaria. Esa disyunción es una invención de los propios occidentales para poder pensar que el hombre es superior y que la naturaleza es un objeto que puede convertirse en recurso, y con la llegada del capitalismo se convierte en mercancía y fácilmente vendible. Yo puedo quemar, puedo contaminar la tierra, puedo contaminar todo, y no pasa porque la naturaleza, porque la tierra está separada de mí. Yo soy un individuo y lo que voy a buscar como horizonte máximo es la autonomía con respecto a las condiciones, incluso hasta las condiciones que reproducen la vida, para que las personas puedan subsistir. El giro ancestral disuelve la separación moderna y posmoderna entre teoría y praxis. Siguiente. Pensar desde los ancestros es cuidar, sembrar, habitar. La filosofía vuelve a ser forma de vida terrestre, cósmica, vinculada con el agua, el fuego, el aire, la tierra y la vida en red. ¿Cuál es el aporte de este libro al debate global? El aporte de este libro es que reposiciona el pensamiento ancestral como filosofía milenaria, que es anterior a la constitución de la metafísica occidental, es decir, anterior al siglo VI a.C. Y por ancestral me refiero a este sistema de pensamiento milenario de los pueblos de la Tierra. Estoy pensando en Egipto, Mesopotamia, China, India, Mesoamérica, la náhuatl, y lo andino amazónico, que poseen sistemas de pensamiento ancestrales en cuya esencia, en cuya planteamiento básico no existe la dicotomía sujeto-objeto, ni el concepto de sujeto ni el concepto de objeto. Lo que existe, al menos en el núcleo duro del pensamiento filosófico amerindio, lo que existe es un reconocimiento de una red de redes. Y es eso que tardíamente Arturo Escobar menciona como ontologías relacionales. Yo no le llamaría ontología relacional, porque la propia ontología es una ontología que está basada en la mismicidad del ser. La ontología niega el otro, como lo ha demostrado Manuel Levinas, por lo tanto no podemos hablar de una ontología relacional. Yo estaría hablando de una espiralidad relacional. Y la espiralidad no es ontológico. Lo ontológico no es primero, lo que es primero es la relacionalidad en el tejido de red que entrelazan las fuerzas básicas del cosmos: agua, fuego, tierra, aire, que en su comunión equilibrada y diferencial producen la vida en este planeta. También en la obra busca desestabilizar el canon eurocéntrico y occidental al plantear una filosofía jamás pensada por los occidentales como filosofía. Siempre fue considerada como mito, como leyenda, como superstición, como magia, como charlatanería. Filosofía, solamente la griega. Por Heidegger lo dice. La filosofía es griega, es decir, es occidental. ¿Por qué pensaron que la filosofía es cuando se separa la razón del mito? Ese es otro engaño, separar razón de mito. En lo ancestral hay una separación entre razón y espiritualidad. En lo ancestral, al emplear la metáfora de la espiral, si todo está conectado con el todo, entonces ni la razón, ni el mito, ni el lenguaje, ni el símbolo, ni la imagen son más que la razón. Todas son posibilidades de configuración de un conocimiento distinto, y por lo tanto, Occidente reduce matemática y racionalmente la filosofía como una razón matemática, como una razón pensante, como la red extensa de Descartes, y que la filosofía es básicamente lo que está centrado en la razón, pero no cualquier tipo de razón. Se refiere a la razón del hombre blanco, alemán, europeo, porque los demás no tienen razón. Por eso ellos hacen la decisión entre la gente de razón y la gente de costumbre. La gente de razón son ellos y la gente de costumbre somos nosotros. La gente de costumbre no tiene filosofía. La obra, va a salir próximamente, cuestiona eso, desestabiliza esos mitos, reconfigura la filosofía
y ubica la filosofía en un horizonte mundial. Hay filosofía en todo intento de ser humano que intenta responder a las preguntas esenciales de su existencia y de su vida. Todo donde hay algún esfuerzo humano por responder a esas preguntas cruciales, hay filosofía. Por lo tanto, la obra también desmonta la visión estrecha de la filosofía occidental para abrirla a una visión más pluriversal de lo que es el pensamiento filosófico y reducir, o más bien, y ampliar la filosofía como una condición humana. ¿Qué es la condición humana de la filosofía? Todo ser humano que se pregunta por algo tiene una actitud filosófica. El orden que pueda desplegar una argumentación, sea racional, mítico, oral, poético, artístico, lo que sea, forman parte de la misma trama enunciativa de la posibilidad del orden del conocimiento que posibilita las filosofías ancestrales. En ese sentido, la obra propone un nuevo horizonte civilizatorio desde raigambres ancestrales para configurar el futuro ecológico, comunitario y espiritual, pero desde el pasado. Lo ancestral viene de atrás. Y por atrás me refiero a lo que es transoccidental. Lo ancestral es transoccidental porque se constituyó, por lo menos 5.000 años, un sistema de pensamiento vinculado con la vida, con el agua, con el sol, con la luna. Era un sistema de pensamiento que estaba equidistado con la armonía cósmica a partir del uso matemático calendárico de sus cuentas. Es decir, los pueblos de la Tierra del pasado ancestral comprendían muy bien estas fuerzas cósmicas y para ellos era impensable que la idea eterna estuviera por encima de la importancia del agua. Para ellos era impensable decir que el yo absoluto de Schelling es lo primordial o es el fundamento trascendental por encima del calor generador del sol. Todos esos conceptos abstractos, racionales, ensimismados, que el propio Hegel llama como el sí y para sí, son, desde este punto de vista del libro, insuficientes, porque lo que nos propone este libro es arraigarnos en las fuerzas cósmicas, en las fuerzas de la naturaleza, como las primeras fuerzas que hay que pedirle permiso. Es lo que algunos compañeros y compañeras llaman como pagamentos y pedimentos. Perdón, es decir, primero pedimos al agua, pedimos permiso a la tierra, pedimos permiso al monte, a los bosques, a los árboles, a las piedras, ¿por qué no? Porque sabemos de que en esa red de redes que tejen los ecosistemas, la vida comunitaria puede ser posible. No hay ningún fundamento trascendental, ni absoluto, ni puro que se extraiga de la cabeza del idealismo alemán como fundamento trascendental. El fundamento trascendental es el agua. Y como una vez, platicando con mi amigo y maestro Enrique Leff, en una plática que tuvimos, le pregunté, bueno, ¿qué es lo que motiva? ¿Cuál es el punto de arranque del pensamiento filosófico? Y él me dijo que la pregunta que hace la filosofía para poder, digamos, responder es que la filosofía lo que busca es anclar, buscar un anclaje. Y pareciera ser que el anclaje que encontraron los filósofos socráticos fue la idea, el alma, la esencia, la sustancia, la mónada, etc. Yo hoy puedo responder que lo que ancla no es la idea eterna de Platón, lo que ancla es el agua, la tierra, la vida, los ecosistemas, que son los donde la vida depende y es posible gracias a esas fuerzas cósmicas. Y cuando el propio Heidegger, a la luz de la lectura que hace con José Bautista Segales, alumno de mi maestro también Enrique Dussel, cuando se pregunta
eh, que ¿cuál es la función del pensamiento? La función del pensamiento es pensar lo grave. Y Juan José Bautista responde que la función del pensamiento y la vida es pensar lo gravísimo. Y lo gravísimo es justo el colapso ecológico civilizatorio donde se pone en riesgo la existencia y la vida de todos en el planeta. Recurrir a otro tipo de sistemas de pensamientos ecológicos, armónicos y equilibrados que no pasen por el tamiz de la visión occidental, hoy es ahora urgente para pensar y construir alternativas ante el escenario que ahora es gravísimo. Y hoy se le llama colapso ecológico global. Ya para ir cerrando, ¿cuál es la tesis central del libro? La obra piensa que la realidad, o más que realidad, que la naturaleza es un tejido cósmico, resultado de la interacción equilibrada y diferencial agua-fuego, vapor y tierra, para producir y sostener la vida. Para la filosofía zapoteca, todo está estructurado por fuerzas cósmicas. Agua, fuego, están en todo lo existente. Ellas producen el vapor y fecundan la tierra. La filosofía zapoteca, en resumen, como cualquier otra filosofía ancestral, es decir, maya, inca, azteca, mixteca, totonaca, etcétera, no es un pasado ni identidad cultural. Las filosofías ancestrales son una matriz viva. El pasado no es lo que ya fue, el pasado es lo que se vive hoy en las comunidades, en algunas comunidades en Oaxaca. Es una matriz viva que que se nutre del pasado y es capaz de reconfigurar el sentido mismo de la filosofía y de la vida en la Tierra. Ya para resumir, creo que las filosofías ancestrales hoy pueden erigirse como una forma, como una bocanada de aire fresco ante el agotamiento del capitalismo, ante el escenario apocalíptico de las guerras que estamos viendo a nivel del caecimiento de los grandes imperios. Creo que las filosofías ancestrales hoy están jugando y van a jugar un papel preponderante. Y como dijera por ahí el filósofo y chamán Ailton Krenak, el futuro es ancestral. El futuro que viene, tenemos que aprender las culturas originarias, porque ellos sabían que el anclaje del pensamiento y de la vida dependía de la relación equilibrada y armónica con las fuerzas cósmicas. Creo que ahí se ubica el papel esencial de las filosofías ancestrales. Pues hasta ahí, si les parece, dejo mi intervención y quedamos abiertos a las preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas porque lo que hice fue un resumen hasta cierto punto grosero y tosco porque es una obra de más de 700 páginas. Es difícil cubrir con esa extensión y con esa claridad, pero bueno, pues yo estoy a la orden, Gaspar, y, y pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta intervención. Si te puedo pedir que dejes de compartir tu pantalla para vernos y comenzar con esta sesión de preguntas. Hay muchas preguntas y voy a leerte de dos en dos para ver si podemos agotarlas, ¿no? En primer término, Luis Chino pregunta, ¿no es ya una categoría occidental hablar de giro, ontología o incluso de filosofía en sentido sistemático? Y la otra pregunta es de Nepohualtzin Carrillo, que pregunta, la propuesta del doctor Juan Carlos es situar el cosmocentrismo presente en el pensamiento de los pueblos originarios de la matriz civilizatoria mesoamericana como una solución válida para sustituir al antropocentrismo europeo. Pregunta, ¿no? Estas dos las pongo sobre la mesa, Juan Carlos, si quieres contestarlas. Sí, gracias. Sí, bueno, la primera pregunta de que si no es occidental, hablar incluso de un segundo giro, bueno, de un giro ancestral, en el sentido de giro ontológico, pues yo creo que
En el sentido muy estricto, estamos hablando del castellano, ¿no? Estamos hablando en castellano, en nuestra lengua. Incluso decir también filosofía, ¿no? Porque hablar de filosofía zapoteca, ¿no? Entonces, una pregunta también que nos obliga a pensar, ¿no? Hablar de filosofía zapoteca no nos obliga también a caer en la repetición del occidental, de filosofía occidental, filosofía griega, filosofía zapoteca. Pues es una pregunta también que nos hemos hecho, en la cual hemos respondido que estas formas de nombrar o decir lo, lo ancestral no tiene que ver con una definición de un concepto que se tome tal vez prestado de ciertas lenguas, porque en sentido estricto la filosofía no está reducido a Occidente y la filosofía tampoco es de Occidente, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que esta propuesta de un giro, a lo mejor un giro ancestral, intenta pues emplear términos y palabras pues, que tenemos hasta ahorita en el castellano, en la propia filosofía, para poder enunciar algo que permite generar un horizonte sentido. Por ejemplo, transmodernidad es otro concepto que parece incluso también de raigambre occidental, pero nos permite enunciar, ¿no? Enunciar un horizonte distinto de sentido del por donde podemos ir avanzando, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de hablar de las pedagogías, ¿no? Pedagogías de la tierra, pedagogías ancestrales, pues también podemos decir, bueno, es que ¿por qué hablar de pedagogías cuando esa pedagogía se define por su esencia griega? Y luego cuando definimos los giros ontológicos, las filosofías y cualquier otro tipo de adjetivo como esencia griega, yo creo que ahí nos estamos reduciendo el concepto. Por eso lo que propongo es abrir esas definiciones y proponer e ir acuñando algunos conceptos que nos permitan eh, enunciar otros horizontes, empleando también categorías pues, también modernas o occidentales, ¿no? Y a la pregunta que hace eh, Carrillo sobre el cosmocentrismo y el antropocentrismo, si no es que recuerdo bien lo que preguntó, yo creo que no sé si todavía podría hablar de un cosmocentrismo o un cosmobiocentrismo. Yo comprendo que la tendencia, a lo mejor, de lo que se ha dicho pues es el cuestionamiento de los antropocentrismos, el cuestionamiento del capitalocentrismo, ¿no? Y la propuesta incluso de Enrique de un ecoceno, ¿no? Un ecocentrismo. No sé si en las filosofías ancestrales o en este giro ancestral podemos hablar de un cosmocentrismo en el sentido de pensar que el cosmos es el centro. Si utilizamos la metáfora de la espiral o la metáfora, sí, de la espiral o de la red, si dibujamos una red espiralada y tú intentas localizar dónde está el centro, no lo vamos a encontrar. O quieres ordenar como algo que esté jerárquicamente superior o inferior, tampoco lo vamos a encontrar. Creo que la metáfora de la espiral en una red reticulada, o más bien esta doble espiral reticulada en red que corre por todos lados, no tiene centro ni periferia. Entonces, por eso no sé si hasta qué punto podemos hablar de un cosmocentrismo en esa perspectiva, pero podríamos emplearlo de manera a lo mejor provisional para poder así como hablamos de giro ancestral, como hablamos de filosofía zapoteca, para decir que esto ya no es un antropocentrismo, es un cosmocentrismo, para explicarnos y entendernos, digamos, en términos tal vez un lenguaje más o menos entendible. Cosmocentrismo, efectivamente, trata de poner el cosmos como el centro, en esos términos, pero no tanto como en la metáfora, tal vez en una red espiralada. Gracias, Juan Más o Carlos. menos. Tirso González dice, geográficamente la cultura griega indígena ancestral se ubica en Europa. ¿Es esta cultura eurocéntrica? Gracias. Y la siguiente ¿Cuál, perdón? pregunta, ¿La cultura qué dijo? geográficamente la cultura griega indígena ancestral se ubica en Europa. ¿Es esta cultura eurocéntrica?
Ujú. Esa es la pregunta de Tirso González. Patricia Juárez nos pregunta sobre la grabación. Vamos a tener esta grabación en la página de YouTube del Instituto, del Latin American Institute de la UCLA, donde va a aparecer. Y también Patricia Juárez hace la siguiente anotación, y a ver si estás de acuerdo, Juan Carlos. Dice, en la filosofía nahua, el binomio luz-oscuridad también tiene una importancia fundamental. Por ejemplo, el Pili o ceremonia del fuego nuevo que se celebra en 2027, donde todo debe estar en oscuridad hasta que se enciende el fuego nuevo. Ahí están las dos preguntas de Tirso y Patricia. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias. Entiendo que la pregunta de Tirso, como se refiere al griego indígena, ancestral, se está refiriendo a los ancestros, ¿no? De los griegos, ¿no? Que no se está refiriendo a los griegos indígenas como nosotros, o bueno, de cómo fuimos catalogados por Europa. Yo diría que la cultura ancestral griega, ¿no? Que tiene gran parte de su acervo, de su herencia cultural en Asia y en África, yo creo que ellos no serían eurocéntricos, Tirso. Creo que no serían los griegos ancestrales, que digamos que serían, que fueron sabios, que pues heredaron también de la cultura asiática y egipcia. Yo creo que podría escapar el eurocentrismo y podría escapar incluso a la configuración de la definición de Occidente, ¿no? ¿Cuándo empieza Occidente y cuándo empieza el eurocentrismo? Es una hipótesis que yo tengo. Probablemente Occidente empiece, quizás, eso no es una hipótesis, tómenlo como una nota a pie de página, quizás Occidente empiece eh, cuando, cuando se sustituye la importancia de las fuerzas cósmicas, oscuridad, luz, agua, fuego, por conceptos como idea, esencia, ser, identidad, y eso creo que sea en el siglo VI antes de Cristo. Y en los griegos antiguos, por decirlo de esta forma, pues el propio Platón, el propio Aristóteles, el propio Parménides, el propio Heráclito reconocen de que ellos abrevaron de sabios egipcios. Entonces ellos tenían conocimiento de esas fuerzas cósmicas porque en la traducción ancestral, estas fuerzas cósmicas estaban ampliamente difundidas y conocidas, hasta que en un momento en el siglo VI hubo lo que yo he acuñado como inversión de la filosofía. Entonces, surgieron los conceptos de agua, fuego, tierra, vida, por conceptos como identidad, eh, alma, esencia, sustancia, mónada, y es lo que hace lo que yo denomino como la metafísica occidental de 2500 años. Y el eurocentrismo, pues vendría a ser más cuando lo ubicaría más en 1492, cuando Europa se pone como el centro, impone su religión, su alfabeto, su lengua. Yo creo que el eurocentrismo está un poquito más vinculado a la modernidad. Por lo tanto, a tu pregunta, yo diría que eso no sería, respondería, no serían eurocéntricos. Y a la pregunta que hace Patricia Juárez, que en la filosofía náhuatl existe también esta relación oscuridad-luz, en el sentido de que en el 27 se va a hacer un juego nuevo el que anuncia la llegada de la oscuridad para pues crear estos juegos nuevos que den inicio a un nuevo ciclo calendárico, una nueva era también, una nueva etapa de vida, ¿no? Esta palabra agua-fuego está en el náhuatl también como atlachinoli. Atlachinoli es fuego-agua, agua quemada, que es una metáfora o es un disfrazismo potente que nos permite explicar que en el Atlachinoli o el Quinis en zapoteco, ¿no? Podemos encontrar una síntesis filosófica milenaria que nos permite explicar este juego complementario y diferencial entre obscuridad, luz, juego nuevo, oscuridad nueva, ¿no? En estos horizontes que los pueblos originarios, que creo yo, comparten. Lo que yo estoy diciendo acá, el de los zapotecos, creo que existe y se puede encontrar en una buena parte de las culturas también mesoamericanas y probablemente también con culturas andino-amazónicas. Y sí, comparten mucho. No sé si más o menos respondí con eso a la pregunta de Patricia Juárez y a Tirso también González. Perfecto, hay varias preguntas de Patricia, vamos a regresar con ellas una vez que terminamos esta ronda. También eh, las otras personas que han hecho preguntas, nuevamente voy a regresar con ellos una vez que hagamos una pregunta por persona. Y va esta pregunta de José Luis Grosso, que dice, luz, oscuridad, agua, fuego, ¿son dualidad y complementariedad?
u otro diseño no dialéctico, sino intergeneración desde las aguas oscuras, de agua, fuego, aire, tierra, que constituyen pensamiento, vida en trama, es decir, en el entramado espiral, que es más que relacional. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hay que distinguir entre dualidad, dualismos y dicotomías. Yo a veces por el, a veces por el juego de palabras intenté acuñar un poquito la palabra mutualidad, ¿no? Para no caernos en las confusiones del dualismo, ¿no? Creo que Leonardo Boff hace la distinción entre dualismo y dualidad. Creo que el dualismo tiene que ver con ese dualismo por oposición y la dualidad tiene que ver con estas fuerzas complementarias. Yo, para evitar ese tipo tal vez de confusiones que nos podrían llevar a pensar que el fuego de agua es una forma dualista, ¿no? Dicotómica de pensar las cosas, yo había acuñado o había propuesto la palabra mutualidad, solo que en esta relación de la mutualidad entre agua, fuego, oscuridad, luz, no es una relación dialéctica, sino que eh, porque recordemos que el principio, el motor de la dialéctica es la oposición, es la negación. La dialéctica emerge negando, oponiendo algo con respecto al otro. Y después busca la conciliación de la tesis, la antítesis y la síntesis. La síntesis completa una tesis, o sea, se mueve por oposición. Es una dialéctica cuyo pensamiento, cuyo el movimiento, el despliegue del pensamiento o de la realidad se da a través de oposiciones, negaciones, síntesis, que vuelve a crear una nueva oposición, ¿no? Y de ahí incluso la palabra de que la guerra es el motor, ¿no? Del movimiento, ¿no? Las oposiciones son motor de los movimientos. Creo que en las filosofías ancestrales o en la zapoteca no opera esta relación dialéctica en el despliegue de las mutualidades. ¿Qué es lo que opera aquí? Lo que opera primero es no una negación, sino una afirmación. El movimiento agua-fuego lo que hace es, cuando la oscuridad genera la luz, no lo genera como su contrario. En ese sentido, no existe ni el bien y el mal en esta construcción, en esta interpretación. Lo que existe es una mutualidad. La oscuridad genera su mutualidad, que es la luz, a partir del cual se puede generar en esta relación que denomina auto-intergenerativa, en el sentido de que la oscuridad nadie la creó, es la causa incausada, pero es ella la que crea a la mutualidad, que es la luz. Y en esa mutualidad genera la relación complementaria de ambas fuerzas, pero mantienen un aspecto diferencial, en el sentido de que no se complementan para anular sus respectivas cualidades o esencias, sino que se complementan justo para mantener sus diferencias. Y es en esa diferencia lo que se genera el movimiento. Lo que genera el movimiento no es la oposición, sino es la complementariedad de mantener las diferencias en el despliegue del movimiento espiralado intergenerativo de todo lo existente. Entonces son dos metafísicas distintas, una metafísica de corte dialéctico y una metafísica de corte que podamos llamar espiralado o no dialéctico o más allá de la dialéctica, que piensa por complementariedades, manteniendo las diferencias. No sé si más o menos con eso pude responder a la pregunta de José Luis. Gracias, Juan Carlos. Seguimos, hay varias preguntas de varias personas que han hecho una. Vamos a regresar a una segunda ronda. Nos escribe Andrés Augusto Arias. Dice, saludos desde Nayarit, México. Felicidades por la obra al compañero Juan Carlos. Mi pregunta es, ¿tiene sentido que sigamos pensando en mitología desde una perspectiva de pluralidad epistémica y de diversidad filosófica?
Sí, creo que sí tiene sentido en el sentido de que es necesario, bueno, la modernidad, perdón, la posmodernidad lo que hizo fue liberar las diferencias y decir que tenemos que reconocer también la existencia de otras formas de ser, vivir y pensar, ¿no? Y es lo que recientemente algunos como Arturo Escobar y otros profesores han llamado como pluriverso, ¿no? Pluralismo pluriversal incluso, ¿no? Como el reconocimiento de la existencia de esta multiplicidad de diferencias, ¿no? De multiplicidad de reconocimiento, multiplicidad de existencias, solo que ahí yo agregaría que en este pluriverso, ¿no? Este carácter pluriversal de las filosofías, de los mitos, de las religiones, de las ciencias, de la sabiduría, de las formas de habitar la Tierra, creo que tendría que ser tal vez articulado, orientado bajo un principio que los pueda equidistar y creo que ese principio puede ser el principio de la vida como un punto, como un criterio ético que puede darle pues cierta articulación coherente, buscar lo común, esas diferencias, y que el común sea el reconocimiento de la vida, o más bien que el común que articule la pluriversalidad sea el reconocimiento de esta red cósmica que teje con todo para sostener la vida tanto en el cosmos como en el planeta. Yo creo que sí, sí habría que reformularlo, habría que repensarlo a partir del reconocimiento de estas fuerzas cósmicas. Gracias, Juan Carlos. Y voy a hacer una por una hora, porque son un poco extensas estas preguntas. Nos escribe Jonathan Omar Bucio Rivera. Dice, en el devenir, el tiempo, la relación luz-oscuridad, Ditsa y agua-fuego, Nahua, ¿cómo es que se da esta relación? ¿Es por analogía o existe un proceso de evolución? ¿O es una manifestación de varias de estas fuerzas antagónicas complementarias? Sí, pienso que la relación agua-fuego no es una relación dicotómica, no es una relación ficticia y no es una relación que se da por negación. La relación agua-fuego vendría a generarse a partir de la complementariedad, a partir de la necesidad de juntarse, la juntanza, para que en esa unión diferencial se pueda generar la diversidad. Es decir, el pensamiento ancestral, las filosofías ancestrales, no se reduce a un planteamiento mutualista. Creo que podemos encontrar una gran diversidad de aspectos en la metáfora de la espiral, a partir del cual podemos pensar esos dos conceptos, si bien son dos conceptos nucleares, que digamos que son la base que sostiene la raíz y el despliegue de las multiplicidades, creo que estas dos fuerzas lo que buscan es básicamente pues complementarse, emparejarse, y se emparejan justo porque son distintos, ¿no? El emparejamiento es un emparejamiento que mantiene la distancia, mantiene la diferencia, y esa diferencia es la garantía de que el emparejamiento no se cierre, ¿no? Creo que esto es un ejercicio que puede explicarse y replicarse tal vez en diferentes niveles, que podría explicar y aportar incluso en una metafísica no dicotómica, no dual sentido occidental, y que nos permita incluso pensar en otras posibilidades de comprender el agua-fuego como una relación espiralada, como una relación complementaria, como una relación que se necesita mutuamente para poder constituir la multiplicidad de lo existente, ¿no? No sé si más o menos con eso pude responder. Gracias. Briana Méndez Padilla pregunta, ¿de qué manera se puede comenzar a incorporar las enseñanzas de la filosofía ancestral y zapoteca en los entornos académicos tradicionales aquí en los Estados Unidos, que a menudo pasan por alto y subestiman a las comunidades indígenas y su cultura? ¿Podrías nuevamente repetir la pregunta? Claro, ¿de qué manera se puede comenzar a incorporar las enseñanzas de la filosofía ancestral zapoteca en los entornos académicos tradicionales aquí en los Estados Unidos, que a menudo pasan por alto y subestiman a las comunidades indígenas y su cultura?
Sí, es una buena pregunta, ¿no? Nosotros, con este intento de reconstruir una filosofía nuestra, una filosofía de nuestros ancestros, eh, todavía está como una fase tal vez inicial de reconstrucción, en el caso en términos académicos tal vez, ¿no? Eh, Hay avances muy pocos. Hay un primer intento de llevar esta filosofía zapoteca a una escuela primaria ahí en mi pueblo, en Comitancillo, y digo que es uno de los primeros intentos porque todavía no hay mucha cabida, o tal vez ya los planes de estudios permiten la cabida de reconocimiento de estas filosofías ancestrales, pero a lo que voy es que una buena parte del magisterio, hablo en el Estado mexicano, para especificarme tal vez como ejemplo en Estados Unidos, pues todavía seguimos colonizados, ¿no? Seguimos colonizados, seguimos pensando, reproduciendo los planes de estudios que indican, que muestran una visión eurocéntrica, una visión occidental del mundo, de la realidad, y eso hasta cierto punto pues impide que estas filosofías puedan llevarse a cabo como un proceso de diálogo de saberes tal vez con los planes de estudio. En Estados Unidos, ¿cómo se le haría tal vez? ¿O cómo podría impulsarse este tipo de enfoques en las escuelas? Pues tal vez que pues, el mayor número de profesores sean más sensibles a este tipo de propuestas de los pueblos originarios, pues también enfatizar mucho la descolonización también mental, la descolonización del currículum, no es, ya no es suficiente con una pedagogía crítica que cuestiona el currículum, sino también ahora tenemos que pasar por una desconexión del currículum que abra de cabida a reconocimiento de diferentes epistemologías o filosofías que permitan generar una visión del mundo mucho más amplia, integral. Yo creo que es una tarea muy larga, los profesores tenemos que descolonizarnos, tenemos que abrirnos a otro tipo de horizontes, reconocer el cuestionamiento del pensamiento hegemónico, reconocer que los planes de estudio son eurocéntricos, y en su limitada eurocentricidad, pues requerimos abrir esos planes de estudios para integrar otro tipo de visiones del mundo, pero sí requiere profesores más abiertos, más conscientes, más sensibles a valorar e integrar estas perspectivas ancestrales en el aula, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Ahora, Juana Ayala Noriega pregunta, ¿cuál sería la diferencia más importante entre una metafísica griega y una zapoteca? Sí, es una buena pregunta. Eh, que ya lo había más o menos respondido un poco con la pregunta que hacía José Luis hace rato. Una metafísica occidental, pues también a riesgo de cometer omisiones y de equivocarme, creo que hay algo básico que la metafísica occidental reconoce, que es lo que ellos llaman la disyunción originaria, o la separación originaria entre sujeto y objeto, entre pensamiento y realidad, entre el orden de lo real y el orden de lo simbólico, entre el lenguaje y naturaleza, entre realidad y pensamiento. Creo que Occidente se ancla en un principio, al parecer incuestionable, de que esa disyunción es originaria y que en esa disyunción originaria lo que mueve o lo que puede generar las diferencias o lo que puede generar la multiplicidad es la negación. El ser es, el no ser no es, ¿no? Para que el ser sea, tiene que negar el no ser. Y toda una trama de conceptos y de explicaciones. Y creo que esta metafísica occidental estaría basada en este principio de disyunción originaria que genera el movimiento a través de la oposición, reconciliación, la síntesis y volver a generar la oposición para que este movimiento, para que esta oposición sea la garantía del despliegue del movimiento y en ese movimiento se dé el despliegue de la multiplicidad. Es decir, reconoce la disyunción originaria como algo dado y la oposición como principio de generación de la multiplicidad. Así en términos eh, muy toscos,
¿no? Estoy resumiendo la metafísica occidental, en tanto que si podemos hablar de una metafísica también ancestral, también por emplear el término metafísica, ¿no? No existe esa disyunción originaria. El principio no existe esa disyunción originaria. En el principio, lo que hay es un preprincipio, es una fuerza preexistente que nosotros hemos denominado como la oscuridad, y es esa fuerza preexistente la que genera la luz, que vendría siendo el origen, pero no la genera para la negación. Es decir, en las metafísicas ancestrales, el principio es la complementariedad de dos fuerzas que nunca fueron separadas y que nunca son antagónicas. No existe esa disyunción originaria. En la metafísica ancestral lo que existe es una unidad que se desdobla en una pareja que denominamos la mutualidad, a partir del cual se genera la complementariedad diferencial que da lugar a la generación de la multiplicidad. En resumen, la metafísica occidental creo que reconoce como punto fundacional la disyunción originaria y es la oposición y la negación la que genera el movimiento de las multiplicidades. Tanto que la metafísica ancestral es la unión, no la separación, es la unión originaria de estas dos fuerzas que se complementan para diferenciarse y al diferenciarse generan la multiplicidad. Son dos registros distintos con implicaciones éticas, políticas y epistemológicas distintas y metodológicas, incluso queramos decir, también distintas. No sé si más o menos intenté o pude responder a su pregunta. Gracias, Juan Carlos. Y vamos a ver si podemos terminar con esta ronda. Hay una pregunta de Carol Martínez Camacho que dice, ¿se debe pretender que el cosmocentrismo sea una cultura hegemónica? En caso de que opine que sí, ¿cómo podemos lograrlo? Sí, creo que se relaciona un poquito también con el concepto que nos había dado el maestro Carrillo. Yo sí entiendo que el cosmocentrismo es como reconocimiento de las fuerzas cósmicas como el centro, ¿no? Como el punto de atención, como el punto de anclaje, como punto de principio, ¿no? Yo no sé si estaría empleando mucho el cosmocentrismo en el sentido de que reconoce la existencia de un centro. No sé si el centro sea el cosmos. Yo por eso utilizo la metáfora de la espiral o de la red, de que el cosmos es una espiral. El cosmos es una red entretejida donde no hay centros, ni puntos, ni jerarquías, ni subordinación, ni dominación, ni amigo, enemigo, ni mal, ni bien. Y creo que esta visión enraizada, telar, de la energía, de la fuerza del cosmos, fue ampliamente compartida antes de la constitución del pensamiento occidental en el siglo VI a.C., y podríamos decir que hasta cierto punto era hegemónico, ¿no? Es decir, que era como un núcleo duro que compartían las culturas de los pueblos de la Tierra con una mayor o más o menos con una relativa similitud, a pesar de que eran separadas en distancias enormes, por ejemplo, entre los mayas con el pensamiento de la India. Creo que existía esta visión cosmocéntrica, si queremos decirlo, de manera casi generalizada, pero después con la inversión de la filosofía irrumpe pues una sustitución de estos conceptos cósmicos por conceptos abstractos que generó la propia filosofía y que ahora que en este horizonte ancestral pues se vuelve necesario para poder reconfigurar una metafísica, una filosofía ancestral distinta que pueda escapar de este raigambre occidental basado en estos dos conceptos nucleares que se generan por oposición, ¿no? No sé si más o menos pude responder su pregunta. Hay muchas preguntas que quizá no vamos a poder contestar. Vamos a intentar contestar esta de Ángeles Juárez, perdón, que dice, gracias por esta obra que revaloriza las filosofías ancestrales y los saberes comunitarios desde una perspectiva epistemológica propia. Desde su experiencia, ¿cómo podemos seguir tensionando y resignificando estas categorías en los espacios educativos formales sin que se pierda su sentido comunitario? Y creo que también se relaciona mucho a la pregunta de la persona que hizo la pregunta sobre
cómo hacer que estas matrices, estas filosofías y perspectivas puedan ser incluidas en los planes de estudios en Estados Unidos. Pues es un proceso largo y complejo porque hay que recordar que las escuelas se instauran, al menos en la experiencia que tenemos aquí en México, se instauran como brazos coloniales. Las escuelas reproducen la colonialidad. Las escuelas lo que producen es reproducir, lo que hacen es, perdón, reproducir la cosmovisión occidental, el castellano, la visión del mundo dicotómica, la visión eurocéntrica de la historia, la conquista de América, el descubrimiento de América, y toda esta visión eurocéntrica que la gran mayoría de los profesores y profesoras han aceptado. Yo creo que el primer paso, lo que se podría hacer es que los profesores estén conscientes de que la visión del mundo que reproducen en las escuelas no es una visión del mundo propia, es una visión del mundo ajeno, ajeno o ajena, que debe de abrirse a un diálogo, a una relación intercultural con las perspectivas comunitarias. Es decir, tendríamos que empezar primero por una perspectiva comunitaria que dialoga con los planes de estudios, no para decir que los planes de estudios o las perspectivas ancestrales son las mejores, sino que nos basamos en principios comunitarios, en principios ancestrales, donde el pensamiento y la naturaleza no están separados, sino que son unidos. El ser humano se siente parte de los ecosistemas que reproducen la vida en la Tierra, y este reconocimiento haría que los profesores y los estudiantes puedan abrevar de una concepción del mundo distinto, más local, más arraigado a su cultura, pero tampoco, como lo dije hace rato, no para encerrarse o decir que lo nuestro es lo mejor, sino que partimos de lo propio, desde matrices complementarias, de matrices que no buscan oposición, que no buscan tensionar, sino de matrices que buscan formar una relación equilibrada y respetuosa con la madre tierra, y desde ese entendimiento abrirse a un diálogo con los planes de estudio y formar una especie de pluriverso de saberes donde son subsumidas por criterios éticos comunitarios. Es decir, los planes de estudio son subsumidos por criterios éticos comunitarios que pondrían a los ecosistemas eh, tal vez como prioridad para poder restaurar la vida comunitaria. Excelente. Y esta última pregunta para cerrar y luego también, antes de que te vayas, Juan Carlos, si nos dices también cuándo otra vez se va a lanzar el libro en la Ciudad de México, si nos puedes recordar eso sería, te lo agradeceríamos. Una última pregunta de Luis Chino. Dice, si la filosofía zapoteca pretende reconfigurar el sentido mismo de la filosofía y no ser simplemente identidad cultural, pero se formula todavía en el registro del logos filosófico, ¿no permanece dentro de la matriz conceptual occidental que busca superar? Y si el pensamiento acontece en la lengua, ¿no requeriría esa reconfiguración una transformación radical del régimen lingüístico en que se enuncia? Yo creo que es una Adelante, Juan pregunta, Carlos. sí, es una pregunta muy, muy buena. Yo respondería a bote pronto de que la filosofía zapoteca no se formula en el logos, este, en el logos occidental, primero porque, eh, porque el logos está entendido en Occidente como razón, palabra, verbo, luz. En tanto que en lo ancestral, si es que todavía queremos rescatar la noción de logos, el logos no está reducido a la palabra. Tampoco el pensamiento se reduce a la palabra, y más bien estaríamos pensando de un registro que va más allá de logos en el sentido de pensar el logos como palabra. Incluso pensar el logos como la casa del ser. El ser tiene como casa a logos. Yo diría que lo ancestral no se limita a una definición de ese orden, sino que estaría abriendo esta definición y pensar que logos o más allá de logos, podemos encontrar una forma de lenguaje en las piedras, una forma de lenguaje en el agua,
una forma de comunicación con los árboles, una forma de comunicación con las estrellas, que no implica necesariamente pasar por el ejercicio del lenguaje, ¿no? Creo que hay dos reducciones un poquito peligrosas: reducir que el logo es lenguaje y que el pensamiento es lenguaje, o que el lenguaje es la casa del pensamiento. Lo que haríamos, o lo que se pretende hacer con este trabajo, es desmontar que el logo no es lengua y que el pensamiento no acontece en la lengua únicamente. El pensamiento, incluso por propia definición, tendría que generar una especie incluso de construcción para decir que pensamiento o inteligencia también lo tienen las plantas, lo tiene el ADN, lo tienen las células, lo tienen las montañas, y que logos, si podemos hablar también de logos, podríamos hablar de un logo cósmico, más allá del logo cósmico, que también amplía el lenguaje, no redució un lenguaje de escritura en un lenguaje fonético, sino un lenguaje como orden, en el sentido del orden que podemos observar en las plantas, en las estrellas, en los árboles, en los animales, en las células, en los planetas, en las galaxias. Yo creo que tendríamos que desmontar esta idea reducida de logos como lenguaje para poder pensar de que el pensamiento no se reduce a un lenguaje que habla el propio lenguaje de logos, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que desmontar esas dos definiciones reduccionistas de logo y de lenguaje para abrir un sistema de lenguaje que no pasa por la escritura, que no pasa por el logocentrismo, que no pasa por el fonocentrismo, sino hablar de un logos que también implica imagen, sentido, visión, sueño, actitud chamánica, espiritual, religiosa, no verbal, no simbólica, y toda una configuración un poquito más extensa de lo que implicaría pues tal vez un giro de ese tipo, ¿no? No sé si más o menos pude responder con esa pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues este es todo el tiempo que tenemos, desafortunadamente. Gracias a todas y todos por este diálogo tan energético, tan educativo. ¿Dónde podemos conseguir el libro y qué se está planeando para el lanzamiento del libro del 23 de abril? Cuéntanos un poquito ya para cerrar. Sí, bueno, mira, el libro está programado tentativamente el 23 de abril, en 23 de abril, 5 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. Y parece ser que el que va a presentar la obra va a ser Miguel Hernández. Miguel Hernández es un amigo y colega que trabaja filosofía maya en la Facultad de Filosofía y Letras, tiene un trabajo muy bueno, muy importante, y se tiene programado para esa fecha. Esperemos que no haya contratiempos. Y yo creo que después de esa fecha ya podrían a lo mejor rastrear en Google donde podrían comparar el libro de manera física, ¿no? El libro no va a ser en electrónico, la única forma que se puede adquirirla es comprando el libro. Yo creo que en abril, o más seguro en mayo, ya podrían rastrear en Google, poner el nombre, y ya les podría aparecer qué librerías lo tienen, qué librerías están en México, para que lo puedan adquirir.